¿Y si un simple infortunio vital ya fuera suficiente para arrancar de cuajo nuestra dignidad como seres humanos? ¿Hasta cuándo ha de tolerarse la normalización de empleos precarios, expolios fiscales y deudas impagables? ¿Qué responsabilidad moral ostentan quienes dirigen la mirada hacia otro lado mientras una maquinaria letal tritura el cuerpo y alma de la gran mayoría para maximizar retorcidamente el beneficio de unos pocos privilegiados? ¿De veras tiene sentido hablar de mérito cuando el azar biográfico ya reparte las cartas y barajas de la partida económica? Amigos, el mundo necesita más que nunca una mirada crítica ante las injusticias sociales. Ya no basta con percatarse de ellas, sino señalarlas, cuestionarlas y cambiarlas. Para ilustrar dicho ejercicio reflexivo, me gustaría analizar la premisa de una popular serie de televisión coreana que arroja luz sobre estas problemáticas: El juego del calamar, por su traducción del inglés, Squid Game. Si considero interesante hablar en clave filosófica de este show es porque encarna dilemas clásicos de la disciplina, desde la instrumentalización de la vida humana hasta la ilusión de la meritocracia, pasando por la espectacularización del sufrimiento y la ética de la responsabilidad individual frente a estructuras opresivas. Por este motivo, mi cometido a lo largo del presente documental será reflexionar junto a la audiencia sobre los engranajes que sostienen las desigualdades contemporáneas mencionadas a través de los eventos de la serie, independientemente de si el espectador ha tenido o no la oportunidad de verla. Por supuesto, narraré únicamente los acontecimientos imprescindibles para comprender la propuesta general de la trama, procurando no revelar giros cruciales ni detalles que arruinen su primer visionado. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. Antes que nada, creo conveniente dar comienzo a la disertación respondiendo a la pregunta del millón: ¿en qué consisten los juegos del calamar? Bien, he aquí un pequeño resumen tanto del argumento como de la dinámica del evento. A grandes rasgos, una organización secreta seulense se propone reclutar a 456 personas socialmente vulnerables para que participen en un concurso muy especial. Lo cierto es que las circunstancias y ocupaciones laborales de dichos participantes son de lo más variadas. Un mendigo en condiciones extremas de marginalidad, un anciano enfermo sin red de apoyo, un inmigrante explotado en empleos temporales, un traficante endeudado con la mafia, una trabajadora X atrapada en un círculo de préstamos abusivos o un broker caído en desgracia tras un fraude bursátil. Eso sí, todos ellos tienen un mínimo común múltiplo: no pueden hacer frente a sus obligaciones financieras. En otras palabras, deben o necesitan muchísimo dinero. La ciudad de Seúl refuerza aún más la voracidad, el frenetismo y la crueldad de una capital que transforma a sus habitantes en capital. Esto es, seres humanos en capital humano, sujetos de pensamiento en sujetos de rendimiento. Tras firmar un contrato, los voluntarios son trasladados misteriosamente a un recinto clandestino que permanece continuamente vigilado por soldados uniformados de color rosa y enmascarados con motivos circulares, cuadrados y triangulares según su jerarquía. A pesar de que han aceptado un acuerdo, los concursantes no saben ni dónde están ni cómo han llegado ahí. Dicho esto, ¿qué clase de desafíos tendrán lugar en el torneo? Pues nada más y nada menos que 6 pruebas inspiradas en juegos infantiles coreanos. Por ejemplo, una de las escenas más emblemáticas muestra el juego titulado Luz Verde, Luz Roja, una versión alternativa del escondite inglés. Básicamente, una enorme muñeca automatizada es colocada a una determinada distancia frente a los jugadores en un patio monitorizado por cámaras. Cuando pronuncia luz verde, el jugador puede avanzar hacia la línea de meta. Sin embargo, tan pronto como el robot gire la cabeza y exclame luz roja, el jugador deberá quedarse quieto. Dado que cualquier leve movimiento es detectado por sus sensores, un minúsculo error ya implicaría la eliminación inmediata. Bueno, no es para tanto, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no te dejen jugar más? ¿Es acaso una cuestión de vida o muerte? Lamentablemente, sí. Quien gane avanzará a la siguiente ronda.
Quien pierda, morirá al instante. Para más Inri, el premio acumulado se alza simbólicamente sobre una gigantesca esfera de vidrio que se llena con billetes a medida que los aspirantes van cayendo como fichas de dominó. En caso de que el ganador de la competición sea una única persona, el bote resultante alcanzaría la cifra de, atención, 45.600 millones de wones, al tipo de cambio actual, unos 33 millones de dólares. ¿Y de dónde saca tanto dinero la organización? Gracias a los clientes VIP o VIPs, una serie de empresarios multimillonarios cubiertos con máscaras de animales que realizan apuestas en directo desde su lujoso palco presidencial. Como podrás anticipar, multitud de cuestiones emergen en este laboratorio ético-político de la condición humana, el cual no deja de actuar como metáfora de la sociedad tardomoderna en la que vivimos. Para estructurar correctamente el discurso, me detendré en tres de las temáticas más importantes: el problema de la utilidad, el problema de la libertad y el problema de la identidad. ¡Vamos allá! ¿Por qué se crean los juegos del calamar? ¿A quién benefician realmente? ¿Al jugador medio, a la entidad organizadora o a la sociedad en su conjunto? En un principio, algunos analistas concibieron la existencia de los juegos como un mecanismo correctivo de un sistema mucho más grande, el capitalismo. Tras seleccionar a ciudadanos cuyo valor actual neto como capital humano es irremediablemente negativo, se borra del mapa a los perdedores tras una atroz competición y se reinserta socialmente al vencedor por todo lo alto. Bajo este marco, las 456 personas reclutadas no son vistas como entes dotados de personalidad, sentimientos, vivencias, preferencias y objetivos, sino como máquinas inútiles, errores humanos y fallas sistémicas que han de ser subsanadas en pos del orden social. De hecho, existe una postura filosófica que defiende que una acción es éticamente correcta cuando maximiza el bienestar integral y, por tanto, minimiza el malestar integral para el mayor número posible de individuos. En efecto, se trata de la formulación clásica del utilitarismo, realizada por Jeremy Bentham y refinada por John Stuart Mill. La acción correcta es aquella que produce mayor felicidad para la mayoría. Para ser más específicos, el bien o utilidad global se obtiene aritméticamente mediante un cálculo hedónico del placer y el dolor con base en variables como la intensidad, la duración, la certeza, la pureza, la extensión y la fecundidad. Puesto en palabras más llanas, ¿cuántas personas se verán afectadas para bien, para mal o para ambos? ¿Cómo, qué tanto, durante cuánto tiempo y con qué probabilidad? Si se tuviera en cuenta este cómputo, un consecuencialista radical alegaría que el espectáculo podría aumentar la satisfacción neta agregada. Primero, porque la organización obtiene ingentes beneficios económicos al satisfacer el morbo de los opulentos VIPs. Segundo, porque el pueblo coreano se deshace de las cabezas menos productivas sin ni siquiera ser conscientes de la matanza. Y tercero, porque los propios participantes reciben una nueva oportunidad, por remota que sea, de cancelar sus adeudos y regresar triunfalmente a la vida civil. Desde esta cruda óptica, bastaría con que la suma de la satisfacción de espectadores, ganadores e indiferentes superara el sufrimiento de los perdedores para que el juego resultara moralmente aceptable. No obstante, la lógica utilitarista se presenta como la versión sombría de una minoría perjudicada en nombre del interés colectivo. En su variante agregativa, la teoría pura corre el riesgo de legitimar atrocidades siempre que el balance global arroje un saldo positivo de placer sobre dolor. Si no se refinan las premisas anteriores, prácticas como la esclavitud racial, la tortura selectiva o el genocidio quirúrgico serían hipotéticamente justificables en caso de que el bienestar total de los beneficiados superara el sufrimiento de las víctimas. Ante esta coyuntura, algunos filósofos contemporáneos introducirían otros matices dignos de miramiento para compensar la balanza, tales como una serie de reglas morales que protejan a los más vulnerables o una ponderación matemática más elevada de los perjuicios emocionales. Con todo,
el núcleo del problema persiste en la medida en que el valor existencial se vuelve una variable contingente, cuantificable y canjeable. Conforme los decesos aumentan, también lo hace la recompensa media de cada concursante. A tenor de lo expuesto, ¿es realmente lícito que la vida humana quede sujeta a una relación coste-beneficio fácilmente manipulable por quienes ostentan el poder de contabilizar placeres y dolores, si es que tal cosa es posible en primera instancia? ¿Cabe aplicar la lógica económico-financiera a cualquier problema vital? Ante la frágil creencia de que el fin siempre justifica los medios, la deontología aparece en escena como una corriente opuesta al utilitarismo que levanta un muro infranqueable para con una serie de acciones y omisiones. Immanuel Kant, su creador y principal referente, sostiene que existen principios o deberes morales incondicionados, a saber, que no dependen de los resultados ni de las circunstancias. En lo que a esto respecta, ciertos actos quedarían terminantemente prohibidos, sin importar cuál y cuánta sea la supuesta utilidad derivada de los mismos. Por ejemplo, mentir, agredir o matar. De hecho, el imperativo categórico kantiano exige tratar a cada persona siempre como un fin en sí mismo, y por aplicación directa, nunca como un medio para fines ajenos. De ahí que el concurso suponga una violación sistemática de la dignidad. Los competidores son cosificados, teledirigidos e instrumentalizados cuales fichas de entretenimiento, hasta el punto de que su muerte tiene por objeto el deleite y enriquecimiento de terceros que ni siquiera conocen. No es sorprendente que Hwang Dong-hyuk, el director y escritor de Squid Game, juegue con esta metáfora en una de las primeras escenas de los VIPs. Os digo más, ya habría un problema ético muy serio incluso si 455 personas se llevaran el premio a costa de un único eliminado, pues el hecho de subordinar la vida de un único individuo a la felicidad de los demás constituiría, desde la perspectiva deontológica, una injusticia irreparable. Por todo ello, el juego del calamar expone cómo un enfoque consecuencialista llevado al límite puede normalizar la barbarie en aras del bien común. Ojo, esto no quiere decir que la deontología no presente problemas si se lleva a la práctica de forma ortodoxa y aislada, y tampoco que el utilitarismo sea una postura ética abominable e inservible. Todo se ha dicho, ambas líneas argumentativas dejan entrever una batería de cuestiones de suma importancia. ¿Es realmente justo que comunidades enteras respiren aire contaminado si hacerlo mantiene a flote una industria que alimenta la economía nacional? ¿Debe aceptarse la manipulación algorítmica de la opinión pública sobre la importancia de la participación electoral aun a expensas de la libertad de conciencia? ¿Y qué hay de la aprobación sin consentimiento del uso de datos genéticos para avanzar en una medicina personalizada que beneficie a la mayoría? Cualquier beneficio colectivo que se invoque vagamente resulta irrelevante frente a la transgresión de los principios deontológicos, las virtudes éticas y los valores morales, dijo Christine Korsgaard. No obstante, me gustaría que nadie se olvidara de que el macabro espectáculo acaba teniendo lugar. ¿Y por qué? ¿Quién consentiría a participar en un evento tan salvaje, cruento e inhumano? Como he aclarado anteriormente, todos los jugadores han de aceptar un contrato para poder participar en el certamen. Lejos de ser un texto jurídico con trampa a la letra pequeña, son únicamente 3 las cláusulas de este faustiano pacto. Cito textualmente. Regla 1. Una vez que un juego ha comenzado, nadie puede abandonarlo antes de que concluya. Regla 2. Si un aspirante se niega a participar en cualquiera de las pruebas, será eliminado. Y regla 3. El torneo puede cancelarse si la mayoría de los jugadores lo acuerda mediante votación. Ni más ni menos. Ahora bien, ¿es el hecho de que la voluntad humana actúe sin prohibiciones ni obligaciones expresas sinónimo de que sea absolutamente libre? ¿Cabría concebir el consentimiento como condición suficiente para la validez de un acuerdo? En definitiva, podemos afirmar sin escrúpulos que los participantes firmaron libremente su contrato con la organización, sea lo que ello fuere.
para tratar esta cuestión debidamente, hemos de abordar con cautela 4 de las múltiples acepciones de la palabra libertad. En primer lugar, la libertad física consiste en la ausencia de barreras físicas que impidan la ejecución de un acto, la continuación de una trayectoria o el desarrollo cinético de un fenómeno. Por ejemplo, retirar una gran roca que bloquea el cauce de un río provocará que la corriente fluya de nuevo por su curso. En segundo lugar, la libertad civil alude al conjunto de acciones permitidas y prohibidas dentro de un marco político-jurídico, tales como expresarse, asociarse o votar. Por ejemplo, un ciudadano puede cambiar de domicilio libremente porque el sistema reconoce y ampara ese derecho frente a la asignación estatal del hogar. En tercer lugar, la libertad racional se entiende como la facultad de deliberar y accionar sin coerción externa, impulsos viscerales o distorsiones cognitivas que nublen el pensamiento. Pese a no ser totalmente equivalentes, esta concepción está bastante relacionada con la idea de autogobierno y dest, la capacidad de actuar de acuerdo con el propio deseo y razón, y de autonomía moral, y dest, la capacidad de actuar de acuerdo con los propios principios y valores. Por ejemplo, el grado de libertad racional de un graduado que rechaza estudiar medicina tras comparar datos salariales, salidas laborales y preferencias personales es, ceteris paribus, superior a la de otra persona que se compromete a cursar la carrera por presión familiar. Lo mismo ocurre con un consumidor que, en vez de dejarse llevar por campañas publicitarias agresivas antes de firmar la suscripción anual de un producto digital, investiga alternativas asequibles con miras a elegir la opción más conveniente. También es notable la diferencia entre un empleado que continúa ejerciendo una profesión bien remunerada, con relativa comodidad y en un buen ambiente laboral, y a la inversa, otro que resiste a duras penas en un trabajo que detesta pero necesita. Por último, el libre albedrío se define como la capacidad volitiva para decidir entre distintas opciones o cursos de acción, y por aplicación directa, implica la potestad de haber actuado de otro modo en condiciones idénticas. Sí, esta es quizás la definición más abstracta y confusa de las 4. Desde la antigüedad clásica, la noción de libre albedrío se ha visto sacudida por un debate que recorre toda la historia de la filosofía. Por un lado, los libertarios clásicos arguyen que la voluntad humana es capaz de inaugurar cadenas causales independientes de la naturaleza. Aunque el mundo físico obedezca a ciertas leyes regulares, la razón introduce un punto de indeterminación que rompe la causalidad mecanicista. Por otro lado, los deterministas duros contestan que cada acción, emoción y pensamiento, desde el primero hasta el último, se explica en realidad por una complejísima combinación de causas biológicas, psicológicas y sociohistóricas. De ser cierto, la libertad de elección no sería más que una ilusión de la conciencia, pues éste ignora una gran parte de los verdaderos motivos de su cognición y comportamiento. Frente a ambas corrientes, la postura del determinismo blando o compatibilismo aboga por la coexistencia de libertad y determinismo. Una de sus vertientes más notorias justifica que actuamos libremente siempre que nuestros deseos y deliberaciones internas no se hallen sometidos a ninguna coacción externa, sin perjuicio de que sí estén causalmente determinados. Vaya, una forma de libertad racional. Otra corriente en cierto sentido compatibilista sugiere que el azar cuántico infiltrado en la neurofisiología basta para otorgar a la voluntad un margen autónomo frente al encadenamiento determinista. Pero dichos procesos estocásticos no habrían de interpretarse automáticamente como garantía del autogobierno y la autonomía moral. Llegados a este punto, ¿a qué clase de libertad deberíamos apelar para juzgar la validez del contrato sanguinario que aceptan los jugadores? Físicamente, es verdad que ninguno de ellos estampa su firma en cautiverio, con esposas en los tobillos ni a punta de pistola. Más bien, el proceso de reclutamiento se caracteriza por su simplicidad. Un hombre trajeado se aproxima a los potenciales candidatos en lugares concurridos,
entabla una amistosa conversación con ellos y, acto seguido, propone echar una partida de Touji, un pasatiempo que consiste en golpear fichas de papel dobladas contra el suelo para voltearla del oponente. Sin embargo, el reclutador aplica una minuciosa estrategia que maximiza la probabilidad de sumar voluntarios para los juegos. Somete al adversario a una larga racha de derrotas, espera que la tensión de la ludopatía alcance su punto álgido y ¡voilá! Se deja ganar. Tan solo faltaría formalizar la invitación al concurso, entregar un número de teléfono y desaparecer con una sonrisa. Mientras los elegidos reflexionan pacientemente su respuesta, su raciocinio se encuentra trastocado por el pánico a los acreedores, la vulnerabilidad fisiológica, el estatus social y la indefensión inducida y aprendida. En el marco político-jurídico, su desigualdad material los excluye de una ciudadanía efectiva, es decir, del ejercicio práctico de los derechos y libertades propios de las llamadas democracias liberales. Sin ir más lejos, el protagonista es acorralado por un grupo de prestamistas que le golpean y amenazan en plena calle sin que la policía intervenga. En este contexto, acceder a una atención sanitaria de calidad, progresar en el mercado laboral o solicitar ayuda psicológica para revertir los patrones de la adicción al juego constan como posibilidades inertes del decorado legal. Aún así, queda pendiente de mención un detalle sumamente revelador. Ningún participante sabía de antemano que la eliminación supondría la muerte hasta que dio comienzo la primera prueba. Entonces, ¿qué sentido tiene dar tanta vuelta de tuerca? ¿Acaso no sería suficiente con concluir que los reclutadores y organizadores han actuado de mala fe? ¿Qué dificultad existe en una elección en la que no hay nada que perder y todo por ganar? Venga, ¿de verdad me estás diciendo que una fracción de exjugadores darían su consenso incluso si supieran que se están jugando la vida? Pues sí, eso es exactamente lo que va a ocurrir. Aquí nos adentramos en el tramo más decisivo del presente dilema. Para comprender qué sucede con la libertad moral de los competidores, es necesario avanzar un poco en la trama. En la práctica, la tercera norma del concurso no tarda en activarse. El torneo puede cancelarse si la mayoría de los jugadores lo acuerda mediante votación. Tras el baño de sangre inaugural, se convocan elecciones dentro del recinto con objeto de que los concursantes decidan si los juegos continúan o no. Tras unos minutos de tensión, la moción de abandono sale adelante con un único voto de diferencia. Y los organizadores cumplen con lo prometido, o sea, devolver a los supervivientes a las mismas calles que los arrojaron a la desesperación. Durante unas horas, parece que el orden moral se ha restablecido, sin obviar con ello las pajas acumuladas hasta aquel entonces. Con todo, esta breve tregua no tarda en verse eclipsada por la cruel y amarga existencia de las víctimas en un sórdido mundo exterior. A fin de cuentas, su realidad base seguía siendo la misma. Noches gélidas, acreedores implacables, contratos basura, facturas médicas, bandas criminales. Más pronto que tarde, quienes lograron escapar se acabarían dando cuenta de que su vida cotidiana reproduce a cámara lenta la violencia explícita del juego. Sí, el disparo en el asfalto seulense no es inmediato, pero su situación termina por ser tan mortífera y lacerante como las balas de los guardias rosados. Claro, ¿qué pasó cuando la organización se puso nuevamente en contacto con ellos para concederles una segunda oportunidad? Pues que la mayoría regresó voluntariamente. Y es importante recalcar que es su propia voluntad la que consiente el regreso. En términos filosóficos, lo que se despliega ante nuestros ojos es una tensión radical entre autonomía y heteronomía. A primera vista, las personas implicadas se topan con dos ocasiones para ingresar libremente a la competición o seguir con sus vidas. Asimismo, podría parecer que las elecciones constan como un gesto magnánimo de libertad y democracia. Nada más lejos de la realidad, las urnas operan como un espejismo de autodeterminación dentro de un sistema originalmente viciado, vil y vigilado.
Su decisión está en realidad fuertemente condicionada por un tejido de causas previas, desde los visibles efectos de la desprotección y marginación social hasta la asfixia crediticia, pasando por todos los aprendizajes previos de una historia personal desafortunada. Por todo ello, la libertad moral de los concursantes es exigua en tanto en cuanto su conciencia se ve forzada a elegir entre la escasa probabilidad de sobrevivir en un juego mortal y el incesante sufrimiento de la ruina socioeconómica. En efecto, el juicio ético ya nace torcido. En tales circunstancias, la rúbrica no libera de responsabilidad a la organización, sino que evidencia cómo y por qué la expresión de un consentimiento orquestado no refleja el verdadero pensamiento autónomo. Si adoptamos la noción kantiana de libertad trascendental, la cual exige actuar por principios autoimpuestos y no bajo deseos heterónomos, entonces el regreso de los participantes resulta una parodia de la elección libre. Casi ninguno obra acorde a una ley moral propia, mas conforme a estímulos cuidadosamente diseñados para explotar su desesperación. El reclutador no impone, fuerza u obliga, sino que seduce, camela, propone. Su invitación no es un chantaje, sino una manipulación de la más sutil clase. En consecuencia, la voluntad, entre comillas, libre de los jugadores se convierte en un caso paradigmático de voluntad cautiva. Toman una decisión formalmente voluntaria, pero conscientemente programada por condicionamientos estructurales y una psicología de la desesperanza. De ahí que la figura del reclutador opere en la franja resbaladiza del poder pastoral descrito por Michel Foucault, aquella fuerza que guía a los individuos hacia lo que parece ser su propia salvación mientras perpetúa la lógica del dominio, la vigilancia y el control. De esta manera, las víctimas pican en una trampa que reconfigura el horror lúdico como gloria eterna. La seductora memoria del premio actúa en tándem con la inamovible certeza de que, a la hora de la verdad, nadie les echará una mano. Y tienen razón. Los rehenes están tan desamparados e indefensos ante el mundo que son ellos mismos quienes vuelven a las celdas que acababan de abandonar. O mejor dicho, concluyen que una prisión real es mejor que una metafórica. Por ende, el contrato con la muerte recoge dos firmas. La primera es producto de la ambigüedad contractual, la adicción al juego y el peso de la losa biográfica. La segunda, de la constatación de que nunca podrán vivir dignamente. A la postre, tanto la facultad como la utilidad de iniciar un curso de acción alternativo quedan seriamente truncadas. Paralelamente, se podrían formular una serie de cuestiones de interés social a raíz de estos sucesos. ¿Puede considerarse libre la persona que acepta turnos de 16 horas en un almacén porque la otra opción es el paro sin subsidio? ¿Es voluntaria la tentativa de alquilar un piso cuando la compraventa de una vivienda se ha convertido en un sueño casi inalcanzable para tantos ciudadanos? ¿Y qué hay de la entrega de nuestra privacidad a las plataformas digitales? ¿Está el usuario ejerciendo su libertad o más bien sucumbiendo a una coerción tecnificada? Desde el primer silbato, el certamen pone en marcha una maquinaria moralmente aberrante. Humillaciones públicas convertidas en ritual, violencia erigida en regla de avance y una instrumentalización extrema de la vida humana donde la agonía y la euforia forman parte del espectáculo. No es necesario entrar en detalles argumentales para advertir que cada prueba disipa gradualmente las muestras de convivencia, compasión y reconocimiento mutuo, dejando en su lugar las huellas de un utilitarismo brutal que legitima el daño con tal de producir un instante más de entretenimiento y ganancia. A partir del momento en que los aspirantes cruzan las puertas del recinto, sus nombres e historias empiezan a disolverse como tinta en agua. El primer aspecto que llama la atención es el verde monocorde del uniforme que los disuelve en una masa social sin cara. Además, cada competidor lleva bordado un número en el pecho, cuya función es casi sinónima a la de un código de barras: identificar, clasificar y homologar.
Otra característica resaltante es que tanto las voces que suenan por megafonía como los guardias que ejercen de portavoz nunca se refieren a ellos por su nombre y apellidos, sino con la estructura gramatical jugador X y Z. Y es que todos los prisioneros, desde el 001 hasta el 456, son reificados cual moneda de cambio, deviniendo así igualables, intercambiables, prescindibles. Si antes mencionamos su ubicación como capital humano en la sociedad, ahora serán tratados como algo todavía más inhumano: capital financiero. Ellos creen que su esfuerzo y dedicación servirá a sus propios intereses mientras cotizan como chips en una casa de apuestas. En cierto modo, la deshumanización también devora a los mismos soldados enmascarados. Dong Jiao ilustra este punto de forma magistral con una simbología geométrica, a saber, círculos, triángulos y cuadrados que los despojan de rasgos individuales hasta convertirlos en engranajes impersonales de una fábrica de muerte. Ambos colectivos quedan atrapados en una jaula donde la singularidad apenas tiene cabida, dejando muy claro que la eficiencia del sistema se alimenta precisamente de su impersonalidad. En jerga filosófica, la desindividuación, idest, la pérdida de identidad en virtud de la creciente sensación de anonimato en un grupo, se fusiona con la alienación, idest, la separación de la personalidad del sujeto y de sus actos respecto a su voluntad. Salvo contadas excepciones, el escenario resultante es un ser humano que ya no se reconoce en su propio reflejo tanto como en el rol asignado por el dispositivo, bien sea el de león o el de gacela. Y basta recordar cómo fenómenos semejantes afloraron en otros contextos. Los indígenas internados en los centros religiosos y militares de Estados Unidos, los prisioneros numerados de los gulags soviéticos o los obreros de las primeras fábricas victorianas que fueron reducidos a extensiones de la máquina. Asimismo, los suscriptores más veteranos del canal podrán trazar paralelismos con el famoso experimento de la cárcel de Stanford. Sometidos a semejante fuerza alienadora y deshumanizadora, los actos de violencia, mentira y traición no son solamente predecibles o esperables, en suma, son inevitables. Como advirtió Sigmund Freud, allí donde la pulsión de muerte campa a sus anchas, la cultura apenas puede erigir diques contra la violencia. Por su parte, Hannah Arendt recordaría que la banalidad del mal florece en aquellos que se limitan a, abro comillas, hacer su trabajo sin pararse a pensar. Entonces, el espectador podría preguntarse, ¿qué esperaban exactamente? ¿Demostrar que la humanidad es aberrante tras inducir artificialmente su lado mamífero? ¿Creer que su explotación es legítima solo porque las personas suelen obedecer a sus instintos primales en situaciones de vida o muerte? Desgraciadamente, tanto la bondad como la maldad servirán para la burla, el disfrute y el enriquecimiento de los VIPs. Pese a todo ello, aún perduran sujetos cuyas voces pronuncian y practican el bien, incluso tras haber olvidado quiénes son y a sabiendas de que hacerlo moralmente correcto les costará la vida. Ninguna acrobacia dialéctica bastará para demostrar que el hombre es únicamente un trozo de carne desprovisto de benevolencia. Por mucho que la trama criminal se empeñara en maquillar la carnicería con reglas, urnas y trofeos, el altruismo seguiría filtrándose como agua entre los componentes de su maquinaria alienadora, desarmando cualquier tesis fatalista sobre nuestra naturaleza. Ceder la ración de comida a quien no ha probado bocado, cubrir al compañero que va a recibir un golpe, rasgar la propia camiseta para vendar una herida ajena, velar el sueño de los demás mientras se hace guardia, intervenir verbalmente para frenar el abuso del grupo más fuerte, cargar a hombros a quien ya no puede avanzar, jugarse el cuello para rescatar un contrincante desconocido o sostener la mano de quien se derrumba para que no expire en soledad son algunos de los incontables contraejemplos. Aunque la organización logre infundir pánico, hostilidad y obediencia en los participantes a través de un aparato autoritario que ofusca el yo en una oscura psicología de masas, el resquicio de la conciencia moral evita la disolución de todas las identidades y con ello da lugar al renacimiento de la virtud. A fin de cuentas, la facultad de optar por el bien
a pesar de que el precio sea insoportable y la decisión esté determinada, es la más contundente prueba de nuestra irreductible dignidad. En lo que concierne a la crítica social, ¿es pertinente exigir sonrisas constantes a cajeros por protocolos de atención que les niegan la expresión de su propio malestar? ¿Quién defiende a los candidatos cuyo currículo ha sido rechazado por un algoritmo de recursos humanos sin explicación alguna? ¿Y qué espacio ocupa el pensamiento crítico en un sistema educativo donde los docentes promueven la memorización, la mecanización y la estandarización a través de los tests? Un amigo me preguntó si tenía miedo de que el sufrimiento humano pudiera ser la materia prima de una realidad metafísica. Él no podía soportar la idea de que fuéramos meros entes simulados para el beneficio de un simulante, ni tampoco concebir que Dios y sus séquitos jugaran con nuestra voluntad para satisfacer sus propios fines. ¿Y qué le contesté yo? Pues que ya somos la divisa, máquina y mercancía de otros seres humanos. Sus presagios son el pan de cada día. ¿Sabéis? Hay bases de datos que nos almacenan como puntos flotantes, entramados burocráticos que nos identifican con un código alfanumérico, entidades financieras que tasan nuestro derecho al hogar con base en ratios de riesgo crediticio y redes neuronales que secuestran nuestra atención en una fragosa selva virtual. Entonces, ¿por qué debería temer a una condena que ya estoy sufriendo? Quizás el punto de partida sea dejar a un lado su nueva lengua orwelliana, redefinir nuestra concepción de la inutilidad, indagar en nuestros patrones de comportamiento, ubicar las fronteras de nuestra libertad singular y plural a fin de reubicarlas y reconectar con nuestra esencia fuera del panóptico para poder afirmar abiertamente: yo no soy un número.